comienzo a la sesión ordinaria de control al Gobierno del Pleno de la Asamblea, que se celebra en el Salón de Pleno del Palacio de la Asamblea, 3 de noviembre de 2023, a las 9:30 horas. Primer punto del orden del día, preguntas del Grupo Político Coalición por Melilla. Bien. ¿Quién tiene la palabra? Buenos días. Sí, nuestra primera pregunta es si tiene intención este Gobierno de activar la Comisión de Seguimiento del Plan Estratégico de Melilla para el periodo 2020-2029 con el objetivo de seguir la evolución y la ejecución del mismo. Gracias, presidente. Buenos días. Sí, mire, antes de activar o retomar ninguna reunión, hay que adaptar el reglamento que ustedes aprobaron, usted me refiere al Gobierno anterior, el 31 de marzo de 2023, al objeto de adaptar esa composición que viene ahí a la actual estructura del Gobierno de la Ciudad Autónoma para hacer posible cualquier tipo de reunión o de planteamiento. Gracias. Bien, tiene la palabra CPM. Sí. Quizás la pregunta la tendría que haber hecho de otra manera. Y es si ustedes creen en el plan estratégico de Melilla, porque sinceramente no los veo muy convencidos, sinceramente. Y desde mi modesta opinión sería un error político dejarlo aparcado, porque de ser así, teniendo en cuenta que ya está conveniada la apertura en la ciudad de una oficina técnica de proyectos para coordinar la ejecución del otro plan, del plan llamado integral del Estado, resulta que podríamos encontrarnos con que el Gobierno local pues no se encuentre cómodo, ni con uno ni con otro. Y digo lo anterior porque en octubre del pasado año, cuando vino la ministra Isabel Rodríguez, el señor Conesa fue muy crítico con ella. Y decía que no estaba convencido, que el plan de integral tenía muy poco, a pesar de los muchos millones que se iban a invertir, ¿no? Lo cierto es que con el convenio van ustedes a gestionar 4.300.000 euros hasta el año 2026 para medios humanos, para materiales, etcétera, etcétera. Y tienen que crear, además, también una comisión mixta de seguimiento al efecto. Para nosotros es muy importante que el Gobierno se defina y nos muestre claramente sus intenciones, si apuestan por ejecutar el plan elaborado por la ciudad o si solo van a ejecutar el plan estatal del Gobierno socialista, como así se deduce del convenio que ya han firmado. Y quiero insistir, para finalizar, que tanto el ambicioso plan estratégico de Melilla como el integral del Estado son perfectamente compatibles. Y además muy convenientes para nuestra delicada economía en estos momentos, porque suponen muchos millones de euros de inversión y eso se traduce en definitiva en riqueza y en empleo, ¿verdad? Por tanto, creemos necesario que la Comisión de Seguimiento del Plan Estratégico de Melilla, que además no cuesta dinero, arranque y de alguna manera se coordine con la próxima oficina técnica que se debe de crear con el Estado. En fin, no sé si es mucho pedir, pero creo que me parece coherente proponerlo en esta Asamblea. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor consejero de Hacienda. Sí, gracias. Me ha mezclado dos cosas que, en fin, una no tiene nada que ver con la pregunta, que es la del Plan Estratégico del Estado. Yo estuve en esa presentación, dije lo que dije y me reafirmo aún más en lo que dije. Hasta ahora ese Plan Estratégico del Estado es un cuento chino, porque no ha visto usted, igual que yo, muchos millones plasmados en presupuestos, ¿verdad? Más cuando incluye cosas que ya estaban en marcha. Por lo tanto, así es fácil hacer un plan estratégico. En la actualidad, la realidad, desgraciadamente. Y respecto de lo que usted me plantea en la pregunta, que es a lo que le voy a contestar, mire, la Asamblea, mejor dicho, aprobó el plan estratégico el 4 de agosto del año 2022. No es hasta 8 meses después cuando ustedes modifican la estructura de un órgano de coordinación de agentes sociales y económicos que crearon en el año 2019 para adaptarla a las funciones de evaluación y seguimiento del plan estratégico. ¿Por qué tardaron 8 meses y no lo pusieron en marcha antes? Es que esto, mire usted, lo hacen al final de la legislatura y cuando el Gobierno está a punto de cesar, ¿no? Pero es que además esa modificación que hacen, la hacen tan mal que fíjese la composición
actualmente de ese comité de coordinación, que es el que tiene que, en uno de sus grupos temáticos, evaluar el seguimiento de la aplicación del plan estratégico. Está compuesto por la consejera de Distrito, Juventud y Participación Ciudadana, por el consejero de Hacienda, Economía y Empleo, por el viceconsejero de Comercio y Turismo, por 2 representantes de la CEME, por 2 representantes de la plataforma de empresarios, que ya no existe. Por lo tanto, ni siquiera adaptaron en el año 2023 la estructura a la realidad en ese momento, sino que dejaron la estructura del año 2019. Pero mire, entenderán que en estos 4 meses que llevamos de Gobierno ha habido otras prioridades mucho más importantes. Entre ellas, reparar los entuertos, los muchos entuertos que el Gobierno de su partido y del Partido Socialista nos ha dejado. Nosotros, evidentemente, dentro del plan estratégico de la ciudad hay un montón de, permítame, presidente, lugares comunes en los que estamos todos de acuerdo. De hecho, buena parte de lo que viene ahí forma parte de nuestro programa electoral. Por lo tanto, nosotros vamos a cumplir de verdad nuestro plan estratégico, que es el plan, es el programa electoral votado mayoritariamente por los melillenses. Y la mayor parte de esas propuestas, de esos grandes proyectos, pues tienen un lugar también en ese plan estratégico, porque son cosas que compartimos entre todos. Y no tengo tiempo más. Muchas gracias. Gracias, señor. Pregunta número 2, CPM. Tiene la palabra. Buenos días, gracias, señor presidente. En mayo de 2019, el Gobierno del PP alcanzó un acuerdo firmado con representantes de la Policía Local sobre el aumento de sus retribuciones. El pasado 29 de septiembre, el presidente se comprometió a llevarla a efecto. ¿Cuándo tiene previsto que esto suceda? Señor Ventura, consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días. Señor Al-Mansuri, me parece de verdad curiosa su pregunta. Preguntar por este asunto concretamente. Bueno, decirle de momento que sí que estamos trabajando en ello, la posibilidad de que se materialice ese acuerdo. Gracias. ¿Tiene la palabra CPM? No sé por qué le resulta curioso que yo pregunte, señor Ventura. Tal vez a usted le gustaría que en esta bancada no hubiera nadie y que estuvieran ustedes solos, porque es su talante. Pero no obstante, mire, ustedes engañaron a la policía local y lo saben. Ustedes lo saben. Ustedes establecieron en ese acuerdo de Consejo de Gobierno del 17 de mayo de 2019, a 5 días de unas elecciones, añadieron una cláusula condicionante de imposible cumplimiento. Ustedes condicionaban el cumplimiento de ese acuerdo a una aprobación de unos presupuestos generales del Estado que sabían ustedes que no se iban a aprobar, porque había un Gobierno en funciones y había unas elecciones generales en ciernes. Por lo tanto, ustedes engañaron a la policía local. Dentro de ese acuerdo engañoso, ustedes establecían una serie de cuestiones que no eran ni siquiera competencia de la ciudad autónoma. Usted tiene una consejera de Función Pública que le podrá explicar que la masa salarial no se puede incrementar así como así, sino que tiene que estar aprobado por el Estado. Por lo tanto, ustedes engañaron a la policía local. Y yo le voy a preguntar, y ni siquiera voy a agotar todo mi tiempo, porque esto es muy sencillo, señor Ventura. Es muy sencillo. En el año 2020, el señor Marín, su compañero de bancada, cifraba en 2,2 millones de euros el presupuesto necesario para poder dar cumplimiento a este presupuesto. Y eso está en la hemeroteca, son las cuentas que hizo el señor Marín. Puede ir usted a cualquier periódico de la ciudad y lo comprueba. ¿Van ustedes a incluir en los presupuestos del año 2024 los 2,2 millones de euros en capítulo 1 necesarios para cumplir con ese acuerdo que ustedes le prometieron a la policía local? Si eso no lo hacen, todo lo demás es mentira. Gracias, señor presidente. Señor consejero de Seguridad Ciudadana, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Al-Mansuri, usted y su relato y su película, como no puede ser de otra manera, la cual es muy respetuosa, pero no deja de ser su relato y su película. Desde el Gobierno de la ciudad ya hemos mantenido muchas reuniones con distintas consejerías, con distintos técnicos, para ver cómo podemos, de alguna manera, hacer que ese compromiso por parte del Partido Popular en su momento se convierta en una realidad. De todas esas reuniones, decirle que en cuanto tengamos todo más cerrado, usted también se enterará, evidentemente, porque esto es algo público,
pues vamos a reunirnos, vamos a constituir la mesa sectorial de la Policía Local y el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, con objeto de poner en conocimiento de ellos, de esta mesa, todas las conclusiones alcanzadas y poder llegar a un compromiso final y poder materializar en el año 2024 ese tipo de subida salarial. Pero, dicho esto, señora Al-Mansuri, quiero recordarle que usted ha sido la consejera de Hacienda del anterior Gobierno del señor De Castro, ha sido la responsable política de las cuentas públicas y también la responsable política de haber bloqueado la subida salarial que acordamos desde el Gobierno del Partido Popular. Y simplemente lo bloquearon por el hecho de que lo firmó el Partido Popular, no por otros motivos, no por lo que usted está contando. Usted pregunta ahora por lo que jamás le había interesado. Durante la legislatura suya despreciaron durante esos 4 años, cuando ustedes tenían esas competencias para ejecutar la subida salarial, ustedes esto lo despreciaron, lo bloquearon. Ustedes también, junto con el PSOE, que han sido sus socios responsables y cómplices de machacar a la policía local, y son los que han engañado realmente durante 4 años, incluso eliminaron, les recuerdo, la Consejería de Seguridad Ciudadana porque parecía que les producía algún tipo de aversión. ¿Verdaderamente a usted le preocupa esto ahora? ¿O lo que planean es, desde la oposición ahora, poner palos en la rueda y evitar o impedir que dignifiquemos el sueldo de la policía local y de los bomberos de Melilla? Me gustaría conocer qué es lo que subyace a esta pregunta suya, señora Al-Mansuri. Gracias, consejero. Su tiempo acabó. Pregunta número 3, CPM. Gracias, señor presidente. Considerando que el actual Ejecutivo ha inyectado para 3 meses la cantidad de 5 millones de euros en 2 partidas para la bonificación de paquetes turísticos, donde ya hay más de 2.000 solicitudes, ¿cree el Gobierno que los 5 millones se podrán ejecutar antes del 31 de diciembre y, conforme a ello, a cuánto podría ascender el presupuesto para el año 2024 en justa proporción? Tiene la palabra el señor Marín. Gracias, señor presidente. Desde el Gobierno estamos haciendo todo lo posible para que vengan a Melilla el mayor número de turistas y, si sobra presupuesto, lo incorporaremos al ejercicio 2024. En cuanto al presupuesto para el año que viene, tenga paciencia, en unas semanas lo conocerá. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la portavoz de CPM. Señor Marín, yo tengo paciencia, claro que sí. Yo sé que las cosas, cada cosa llega en el momento más oportuno y el tiempo va poniendo las cosas en su lugar. De eso no me cabe ninguna duda. Hace un momento su compañero hablaba de prioridades. Hombre, si la prioridad de este Gobierno ha sido, en primera medida, meter 5 millones de euros en una partida que posiblemente no se gaste, si se hace conforme a la normativa y conforme a lo que se ha establecido en las propias bases y la propia convocatoria que usted ha firmado, no va a dar tiempo de que eso se gaste, porque fíjese, yéndonos a una regla de 3 muy sencillita, un 75% de bonificación. Podríamos estar hablando de, tal y como se han puesto los precios de los billetes, de casi 750 euros por turista bonificado. Podríamos llegar a 6.600 turistas. ¿Cree usted que va a dar tiempo, señor Marín? ¿Cree usted que va a dar tiempo? La prioridad suya fue esta. Esta fue su prioridad, 5 millones de euros para seguir engordando a determinadas empresas y otras que están alrededor. Señor Marín. Hay muchas empresas que se dedican al turismo y muy cercanas a esta asamblea. Pero bueno, entrando en los 5 millones de euros y en lo que tienen ustedes que contemplar en el próximo presupuesto, ¿realmente cree que esto puede ser una medida continuista o es un parche muy mal puesto? En caso de que el objetivo real de esta medida sea atraer turistas, porque poner 5 millones de euros en un trimestre y que luego esto no tenga una continuidad, pues mire, señor Marín, poco sentido tiene. Yo creo que hay que pensar algo más cuando uno toma las medidas. Pero bueno, aparte de eso, en el pleno en el que se aprobó esta medida, nosotros le preguntamos públicamente qué publicidad se le iba a dar a esta medida.
porque también tenían una partida específica para dar publicidad. ¿Me podría al menos decir en qué medios de tirada nacional se ha publicitado, nacional o creo que incluso internacional, ¿no?, porque esta medida va dirigida a todos los ciudadanos europeos? ¿En qué medios de comunicación se ha publicitado, más allá de los medios locales? En Melilla no vamos a traer turistas de los propios melillenses, para que se entere el mundo de que Melilla tiene unos bonos turísticos, que se entere el mundo de lo bonita que es Melilla y que consigamos realmente atraer ese turismo tan necesario para la ciudad? Gracias, señor Marín. Gracias, señor presidente. Señor Al-Mansuri, por supuesto que las cosas se hacen en el tiempo oportuno y las cosas se ponen en su lugar. Y le ponen en su lugar los propios ciudadanos que le han calificado como le han calificado y le han puesto donde le han puesto. Ahí que es donde se merecen, en la oposición y sin tocar el Gobierno porque fueron un auténtico desastre. Ustedes dicen que engordamos a la empresa. No, lo que hacemos es hacer todo lo posible para que las empresas de Melilla sobrevivan, para que las empresas de Melilla generen empleo, para que a las empresas de Melilla le vaya mejor. Y eso es lo que hace precisamente el fomento del turismo. Cuando hay turismo, al comercio le va mejor, a los hosteleros le va mejor, a los autónomos le va mejor y a la ciudad de Melilla le va mejor. Usted realiza insinuaciones insidiosas y yo le pido que no sea cobarde, que hable claramente. Hable claramente. Le recuerdo que usted ya fue condenada por injurias y calumnias hacia mi persona. Fue reo de la justicia. Usted tuvo que pagarme unos cuantos miles de euros precisamente por injuriar y calumniar. Y cuando usted se sentó en el banquillo, en el juzgado, fue tan cobarde que decía que no se acordaba de nada. Sea valiente y hable claro. Mire usted, señora Al-Mansuri, publicidad. Por supuesto que se da publicidad a estos bonos y se va a seguir dando publicidad. La idea es, primero, que se conozca Melilla, que se conozca los bonos turísticos de Melilla y que sean el mayor número de agencias de viaje las que puedan comercializar este producto, porque así podremos llegar a más turistas. Y mire, señora Al-Mansuri, lo que no va a hacer este Gobierno es lo que hicieron ustedes, y usted como consejera de Hacienda, que es dejar sin bonos turísticos a la ciudad en pleno verano. Es decir, cuando más afluencia de turistas puede recibir Melilla, ustedes dejaron a Melilla sin ni un solo bono turístico. Esa es parte de su desastrosa gestión, señor Al-Mansuri. Gracias, señor presidente. Gracias. Pregunta número 4, Grupo CPM. Buenos días, muchas gracias, señor presidente. El consejero de Deporte ha confirmado que el Gobierno ha paralizado el proyecto para la construcción de un nuevo centro de formación de la Real Federación Española de Fútbol, por no considerarlo prioritario. ¿Nos podrían explicar las razones? Tiene la palabra el consejero de Deportes. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, realmente la pregunta parte de una premisa que no es cierta. El Gobierno no ha sido quien ha paralizado la construcción de ese complejo, sino que es la otra parte firmante del convenio quien ha modificado sustancialmente las condiciones del acuerdo. Por tanto, lo que no aceptamos son las condiciones que se han planteado con posterioridad. Gracias. Bien, portavoz CPM. Sí, muchas gracias, señor presidente. Supongo, señor consejero, que esas condiciones a las que hace alusión se refiere a una supuesta competencia desleal, a la que usted aludió días atrás. Es curioso, cuando ustedes ya han confirmado que quieren construir un hotel en un espacio público, con dinero público y pegado a otro recinto hotelero. Creo que estamos aquí ante el cinismo en su máxima expresión, porque no han acusado ustedes de querer contribuir a la construcción de esa primera escuela educativa y formativa relacionada con el mundo del deporte. Mientras tanto, varios miembros de su Gobierno han proclamado a los cuatro vientos que quieren construir con dinero público y, cito textualmente, son palabras del señor Imbro del pasado 25 de octubre, no hay inversores privados que se atrevan con este tipo de operaciones.
Claro, en cambio ustedes salen ante la opinión pública, junto con la presidenta de la Asociación de Centros de Formación de Melilla, aplaudiendo que paraliza la construcción de esa nueva infraestructura. Pues fíjese, en los próximos días tengo pensado llamar al presidente del sector hotelero de la ciudad para que en rueda de prensa pues vamos a denunciar públicamente que con dinero de todos los melillenses se quiere financiar una iniciativa privada. Es lo que me han acusado ustedes estos días atrás, desde que nos quejamos amargamente, evidentemente, de la paralización de esta construcción. Su objetivo es claro, borrar cualquier idea o propuesta anterior, por muy buena que sea, para el interés general. Hay que tener personalidad. Es importante tener personalidad, independientemente de que otros compañeros suyos tengan otra opinión. Creo que es bueno seguir o intentar recuperar este proyecto, a no ser que usted, en este caso, tenga un conflicto de interés. Les recuerdo que usted participó en una reunión en la dependencia de anterior consejería con otros representantes del sector de la formación, donde además se le aclaró con todo tipo de detalle el convenio para la construcción de la mencionada escuela. Usted dijo, entre otras cosas, que no sabía absolutamente nada y que no había absolutamente nada de ese convenio. Le faltaron horas para entonar el mea culpa. Aquí usted entonó el mea culpa con respecto a dicho convenio. Además, me acusaba a mí que faltaba la verdad y aquí realmente quien falta la verdad es usted, señor consejero. Es más, en las actuales dependencias, donde están ubicadas la dependencia de La Espiguera, llevan años con dinero público impartiendo todo tipo de formación reglada, hasta relacionada con la Universidad de Granada. En cambio, no veo al Partido Popular denunciando esta cuestión. La Federación aportaba el 75% del proyecto. Es lógico que se den esos modificados. Está ocurriendo en todas las obras públicas y entendíamos que era una oportunidad muy buena. ¿Cuestión de prioridades? No lo creo. No hay algo más o un supuesto conflicto de interés. Supongo que el... Gracias. Su tiempo acabado. Consejero de Deportes, por favor. Gracias, señor presidente. Bueno, señor Busián, realmente es usted todo un especialista en levantar cortinas de humo y en decir verdades a medias. Si se me acusa de entonar en mea culpa y de rectificar un error, pues acepto la culpa. Estaría bien que todos empezásemos por aceptar ese mismo tipo de intervenciones. Bueno, el proyecto es un proyecto interesante, no se lo voy a discutir, pero, insisto, no es un proyecto prioritario. Nuestra prioridad no es esa, señor Busián. Nuestra prioridad va a ser invertir en deporte y en que esas inversiones reviertan en la ciudadanía, en general en toda la ciudadanía. Y, señor Busián, en esos 4 años no han sido capaces de hacer ni un solo metro cuadrado nuevo de instalación deportiva. Ni una sola. Pero no solo eso, sino que han dejado morir espacios deportivos como el Fuerte de Rosolgordo y no han mantenido en buen estado las instalaciones que ya tenían heredadas: Altos de Real, Campo de la Legión, La Cañada, Álvarez Claro. Y no será porque no se encontraron bien las cosas, porque al llegar, señor Busián, rechazaron ejecutar proyectos ya adjudicados que tenían sobre la mesa una licitación, por ejemplo, de 861.000 euros con empresa adjudicataria ya concedida para las pistas de atletismo de Álvarez Claro, o la reforma integral del Lázaro Fernández con un presupuesto inicial que ni siquiera sacó en anteproyecto por 730.000 euros. Ambas instalaciones en bastante mal estado y que, por supuesto, tendremos que ser nosotros los que las arreglemos. Pero volviendo a lo de La Espiguera, no es un conflicto de intereses, señor Busián, es simplemente una realidad. Se ha olvidado mencionar que se ha multiplicado por 3 la participación que tenía que hacer la ciudad autónoma. De 1 millón de euros pasamos a 3 millones de euros por un 50% más que tiene que aportar la Federación, en un proyecto en el que no creía el Partido Popular, y ya lo sabe usted, señor Busián. Nosotros creemos en otro tipo de cosas. Creemos en infraestructuras. Por tanto, le vuelvo a decir, y acabo como empecé, la prioridad de este Gobierno es invertir ese dinero y esfuerzo en lograr que los ciudadanos tengan mejores instalaciones, más cuidadas, mejor mantenidas y mejores posibilidades para poder acceder a la práctica deportiva. Muchas gracias. Gracias. Pregunta número 5, Grupo CPM, por favor. Sí, muchas gracias, señor presidente. Desde el pasado 25 de octubre tenemos agua mineral en los grifos de los melillenses, como se afirmó el entonces consejero de Medio Ambiente y Naturaleza. ¿Pueden afirmar si estoy en lo correcto? Señor consejero de Medio Ambiente, tiene la palabra. Buenos días. Gracias, señor presidente. Señor Busián, pues puedo afirmar que no está en lo correcto. Gracias. Señor Busián, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Supongo que ustedes no estarán en lo correcto, porque según el anterior consejero de Medio Ambiente, el señor Quevedo, que ha salido corriendo a presidir la autoridad portuaria y se ha lavado las manos, metafóricamente hablando, con este asunto, Melilla tendría agua mineral y de calidad desde hace una semana. Este fue un anuncio de su predecesor, no de esta bancada. Supongo que se referirán a esa agua mineral a la que aquí hemos hecho alusión, de ese Solón de Aguadú, donde ni siquiera tenemos aquí en muchos puntos de la ciudad agua y además está siendo de muy mala calidad. El señor Quevedo dijo en el anterior pleno de que estamos a punto de ver la luz al final del túnel y el único que ha visto la luz en este caso ha sido el propio señor Quevedo desde su despacho de la autoridad portuaria. Es más, algunos de su bancada se mofaban de los problemas que padecía la ciudad en el suministro de agua. Responsabilizaban únicamente a la ciudad. Ahora la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a partir del 5 de diciembre, con la recepción técnica, que algo que ustedes ya han reconocido de que no es segura, supongo que ahí van a asumir algún tipo de responsabilidad. Es más, prometían solución inmediata, en 24 horas, agua mineral y de calidad. Y ahora la realidad es otra, menos agua y, en consecuencia, más suciedad. No fueron leales, están pidiendo lealtad. He escuchado a algunos miembros del Gobierno lealtad en este asunto del agua, cuando ustedes no fueron leales con la corporación, además de un asunto tan preocupante como el suministro de agua. Es más, nosotros hemos intentado crear o de alguna manera plantear nuevas propuestas, como la creación de una comisión de estudio del servicio de abastecimiento de agua para buscar ese consenso. Veo a miembros de su Gobierno pidiendo un consenso en el asunto del agua. ¿Por qué no con esta comisión, que además funciona bien en el resto del panorama nacional? Le insto a que se piense dicha posibilidad y no adopte la actitud del anterior consejero, que era rechazar e ignorar todo lo que no partía o fuera idea de él. Es más, en la última comisión, que está recogida además en acta, queda constancia otra prueba de las numerosas falsas promesas con este asunto, donde se recoge, donde textualmente se dice por parte del consejero de la posibilidad de tener agua todo el día manifiesta que se prevé para el año 2025. Dicho por el anterior consejero. Y siempre y cuando, 1, baje el consumo, 2, se use el agua del terciario para regar parques y jardines y baldear la ciudad, 3, y si se consigue bajar fugas y los consumos, y en ese caso tendremos agua mineral en los grifos. Entiendo que este anuncio, como se ha dicho aquí, es una mera cortina de humo. Y no quiero ser alarmista, es que los melillenses no van a tener agua mineral, es que no van a tener mejor agua a partir del 5 de diciembre. Pero claro, es más importante cambiar la franja de los taxis, el color, que suministrar un bien esencial para la vida de todos los melillenses. Gracias. Tiene la palabra el señor consejero de Medio Ambiente. Gracias, señor presidente. Señor Busián, lo que se transmitió a los ciudadanos por parte del anterior consejero, como es la obligación de este Gobierno, fue la información de los cortes y de los nuevos suministros de agua que estaban previstos por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es la propietaria de todas estas instalaciones y así también la responsable de su ampliación. De hecho, el consejero anterior dejó claro que su postura era prudente y precavida al respecto, ya que se trata de una obra y unas actuaciones de una complejidad muy grande y que pueden surgir muchísimos contratiempos. De hecho, en el acta que se redactó por la propia Confederación Hidrográfica, la reunión de la Comisión de Seguimiento del convenio, literalmente se recoge la afirmación del director de Infraestructura de la Confederación, responsable aquí en Melilla, donde aseguraba que se estima dar una producción la próxima semana, o sea, que era sobre principios del mes de octubre, de unos 21.500 metros cúbicos al día y alrededor del 25 de octubre de unos 29.000 metros cúbicos diarios. Yo le aseguro que la planta a fecha de hoy no da más de 20.000 metros cúbicos al día, lo que evidencia que es la propia Confederación Hidrográfica la que no está cumpliendo con lo que había en un principio prometido. Por tanto, el anterior consejero solo informó a los ciudadanos de lo que la Confederación Hidrográfica le había asegurado y, además, informó de una aseveración por escrito de la propia Confederación. Es cierto que dijo eso el consejero, pero también le tengo que recordar que el anterior consejero y compañero suyo de bancada también anunció
que en las primeras semanas de julio de 1919 iba a haber 24 horas de agua en la ciudad. Afirmaciones evidentemente falsas, pues en ese momento la fecha de la finalización de las obras de ampliación era ya en diciembre y era bastante alejada. Y era solamente incluso en campaña electoral con la única finalidad de captar votos para las elecciones. Gracias. La pregunta número ¿cuál? La 6, ¿no? 6. Grupo CPM. Muchas gracias, señor presidente. A ver si con esta tercera pregunta me responden y se ciñen a la respuesta. Señor presidente, de la reinauguración de la nueva dependencia de la Policía Local, varios miembros de su Gobierno, incluido usted, han hecho diferentes anuncios del uso que se le dará al antiguo edificio de la Policía Local. ¿Puede concretar si han unificado criterio y ya tienen consensuado el proyecto? La palabra al señor Marín. Gracias, señor. Perdón. Gracias, señor presidente. Por supuesto que hay unidad de criterio y proyecto consensuado. Se construirá una residencia de estudiantes. Tiene la palabra el portavoz de CPM. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor María, han tenido confundida la opinión pública durante semanas. Desde que el señor Imbroda, en su discurso de investidura, daba la noticia de la construcción de numerosos proyectos, hemos tenido anuncios de todos los colores. En el 22 pidió el Partido Popular la explanada de San Lorenzo para una residencia de estudiantes. Ahora pretende la construcción de un hotel y vivienda, algo que también habían planteado en otros terrenos de la ciudad. El señor Ventura había anunciado que en la antigua dependencia de la Policía Local se iban a construir viviendas. Ahora esas viviendas van a ir junto al hotel en la explanada de San Lorenzo. También hablaron de una clínica privada. El vivero de empresa, que en un primer lugar iba a ir en la antigua comisaría de la Policía Local, ahora va instalado en el antiguo puesto de socorro. Esto parece un sudoku, y eso que su Gobierno es monocolor. Antes nos criticabais ferozmente en un Gobierno tripartito por diversas opiniones legítimas y lógicas en un Gobierno formado por diferentes fuerzas políticas. Ustedes sí pueden meditar y analizar una y mil veces múltiples opciones. Además, lo comentaba usted en prensa recientemente. Miran que ustedes, y ya lo ha comentado el señor consejero de Deporte, con el montaje de todo tipo de vídeos, se mofaban de un plan integral de nuevas infraestructuras deportivas y de otras infraestructuras similares. Además, todo ello en un contexto de pandemia, de crisis mundial. Y a pesar de todas esas dificultades, se avanzó enormemente. Y estamos seguros que con los horizontes temporales establecidos, todos estos nuevos macroproyectos que vienen anunciando, estamos seguros que muchas de esas ideas hubieran sido una realidad. Ahora, con una administración a pleno rendimiento, con un programa electoral que habéis anunciado de casi 1000 páginas y tras más de 20 años de gobierno, el Partido Popular ha pasado de Melilla Sport Capital a Melilla Hoteles Capital. Sírvase la ignoría. En los últimos años, en los últimos meses, han prometido un hotel en la Casa del Gobernador, un hotel en el Cargadero del Mineral, un hotel con encanto en Melilla la Vieja, un hotel en la antigua Casa de Socorro, un resort, un parador en los terrenos de caballería, un hotel en el centro de la ciudad. Algún hotel seguro que vamos a tener. Estoy entusiasmado con todos estos anuncios. Y Coalición por Melilla plantea, por ejemplo, que en los terrenos del antiguo puesto de Socorro, que se ha planteado ahora ese vivero de empresa, es reducido y va a quedar inoperativo prácticamente en un par de años. Es más, tampoco el edificio del antiguo cuartel de la Policía Local es una buena opción. Son espacios pequeños y no casan con la idea de convertir la tecnología en un pilar económico de la ciudad. Una idea que nos alegramos que vayan a seguir por la misma senda, porque ya en este caso la propia señora Al-Mansuri consiguió una partida específica en los fondos europeos FEDER para la construcción de dicho vivero de empresa. Junto con otras ideas proyectadas, entendíamos que... Gracias. Su tiempo acabó. Tiene la palabra el vicepresidente primero. Gracias, señor presidente. Señor Busián, nosotros, antes de llevar a cabo la ejecución de un proyecto, lo pensamos, lo analizamos y vemos todos los detalles. Y al final lo que hacemos es decidir la mejor opción para Melilla y los melillenses. Una actuación que dista mucho de la suya. Nosotros realizamos inversiones productivas y ustedes despilfarro de dinero público. Le pondré algunos ejemplos. Ustedes despilfarran 3 millones de euros en la construcción de un centro de menores extranjeros ilegal y nosotros construimos una residencia de estudiantes. A día de hoy, ese centro de menores extranjeros no existe y sus 3 millones de euros invertidos han desaparecido. Y la residencia de estudiantes que construiremos se quedará, dará un gran servicio y creará puestos de trabajo. Otro ejemplo. Ustedes despilfarran 4 millones de euros
en atención a extranjeros en la Plaza de Toros, siendo competencia del Gobierno central, y nosotros construiremos un vivero de empresas tecnológicas. A día de hoy, sus 4 millones de euros desaparecieron y el vivero de empresas que construiremos se quedará, dará un gran servicio y generará economía y empleo en la ciudad. Otro ejemplo. Ustedes despilfarran 2,8 millones de euros en la colocación de piedras en Orcas Coloradas, competencia del Gobierno central, y nosotros construiremos un hotel que dará un gran servicio, generará economía y empleo en la ciudad y además recuperaremos la inversión con la cesión de explotación. Señor Busián, ustedes despilfarran millones de euros en módulos prefabricados innecesarios y nosotros vamos a construir instalaciones deportivas para uso y disfrute de todos los melienses. Esa es, entre muchas otras, una de las grandes diferencias entre su gestión y la nuestra. Ustedes despilfarro y nosotros eficiencia e inversiones productivas. Pero no sé cómo se le ocurre a usted, señor Busián, hablar de promesas. Usted es el político que más prometió en instalaciones deportivas y va a pasar a la historia como el político en materia deportiva que no ejecutó ni un solo metro cuadrado nuevo de instalación deportiva. Y no se conformó con eso. Las que teníamos las destrozó. Por tanto, mire usted, señor Busián, usted es el que menos ejemplo puede dar en esta Asamblea. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Pregunta número 7. El Grupo CPM tiene la palabra. Pregunta número 7 de CPM. ¿La retiran o la mantienen? ¿La retiran o la mantienen? Ah, pues diga a su compañero que lo deje. Venga, tiene la palabra. ¿Qué intenciones tiene el actual Gobierno dentro de su política económica y comercial sobre la reactivación económica del polígono del SEPES? Señor Marín, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Nuestra política económica y comercial se basa en la reactivación de toda la ciudad y, por extensión, también afectará al polígono SEPES, a toda la ciudad. Gracias, señor presidente. Gracias. Señor Guerra, tiene la palabra. El objeto de esta pregunta tiene dos vertientes, ¿no? La primera es recoger y trasladar aquí a la Asamblea, como es nuestra obligación, las últimas quejas públicas por los empresarios que realizan su actividad en el SEPE, donde se lamentan de la bajada del negocio, de la falta de atractivos para la inversión, de la necesidad de reactivar la zona. Se quejan también de la limpieza del entorno, del alcantarillado, de la frecuencia de recogida de residuos y últimamente también se quejan, sí, en las últimas publicaciones de la prensa se quejan también de los botellones, ¿no? Lo traslado aquí porque supongo que ustedes tendrán conocimiento, ¿no? Y la segunda vertiente de la pregunta es la propiamente citada en el texto, ¿no? Donde además de lo expuesto, interesaría saber si se van a realizar estudios sobre nuevos modelos de negocio o, por ejemplo, si se continuará con la intención del anterior Gobierno de mezclar usos, ¿no? Es decir, abriendo expedientes de transformación de uso para otras actividades, no solo las industriales, no solo las comerciales, sino también para otro tipo de actividades como pueden ser las recreativas o las deportivas. Lo cierto es que estamos en un polígono con características muy concretas, muy específicas, pero creemos que merecería la pena evaluar las experiencias de otras ciudades que sí han revitalizado con éxito zonas industriales deprimidas o venidas a menos, como puede ser nuestro caso. Si mis datos son correctos, y corríjanme si me equivoco, tenemos en el SEPE alrededor de un 15,5% de solares sin ejecutar, es decir, unos 17.300 metros cuadrados aproximadamente. Además de muchas naves construidas que sí, que están vacías y además están sin uso, ¿no? Creo que es un potencial interesante que deberíamos aprovechar convenientemente y todo ello manteniendo un nivel de comunicación con los empresarios que sea constante, que sea fluido y que sea provechoso. Gracias. Tiene la palabra el vicepresidente primero.
Gracias, señor presidente. Señor Guerra, quejas ahora. Si esa situación lleva 4 años. Han estado 4 años quejándose y ustedes no le han hecho ni caso. Lo abandonaron, como también abandonaron toda la ciudad. Miren, ustedes nos están pidiendo explicaciones y no llevamos ni 4 meses en el Gobierno. Y ustedes que han estado 4 años, ¿qué han hecho? ¿Le pueden explicar a los melillenses qué han hecho? El polígono SEPE y la economía de la ciudad no se han apagado de un día a otro. Se ha apagado porque, ante los acontecimientos que iban sucediendo en la ciudad, ustedes han estado cruzados de brazos. Cuando no peleándose entre ustedes mismos, ha sido un verdadero desastre. La economía de Melilla en las últimas décadas ha estado sustentada básicamente en el comercio transfronterizo, como bien saben. El 1 de agosto de 2018, Marruecos cerró unilateralmente la aduana comercial y, no conforme con eso, empezó a impedir la entrada de mercancías procedentes de Melilla en régimen de viajeros. Desaparece el modelo económico tradicional y había que crear uno nuevo. ¿Nos pueden decir qué han hecho ustedes en estos 4 años para cambiar ese modelo económico? Se lo diré. Nada. Absolutamente nada. Entre ustedes y sus socios del PSOE han estado durante 4 años anunciándonos que muy pronto se abriría la aduana comercial y que el régimen de viajeros volvería. Y nada de esto ha ocurrido. Ustedes han dejado una ciudad arruinada, desolada y sin expectativas de futuro. Y nosotros, que acabamos de llegar, sí vamos a construir un nuevo modelo económico que reactive la ciudad, cree empleo y genere expectativas de futuro entre los melillenses. Ya lo hemos comentado en numerosas ocasiones y aprovecho la ocasión para incidir en ello porque consideramos muy importante. 3 ejes. Desarrollo universitario, objetivo 5.000 universitarios en Melilla, más talento, más generación de economía y empleo en la ciudad. Turismo, atraer turistas a nuestra ciudad, darle calidad de servicio y que ese turismo genere economía y empleo en la ciudad. Y innovación tecnológica, aprovecharnos de nuestras singularidades fiscales para convertir a Melilla en una ciudad en la que se asienten las empresas de base tecnológica. Ese es nuestro proyecto, ese es nuestro cambio de modelo económico y es lo que vamos a llevar a cabo en esta legislatura. Gracias. Pregunta número 8 del Grupo CPM. Gracias, señor presidente. ¿Tiene intención este Gobierno de evaluar el posible impacto en Melilla de las sentencias sobre contrataciones en los planes de empleo recaídas ya en Ceuta? Consejera de Presidencia, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. La intención de este Gobierno es seguir el íter judicial establecido para cada caso concreto. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la portavoz de CPM. No hay repregunta. Pregunta número 9 del Grupo de CPM. Señor presidente, recientemente de manera pública ha hecho usted referencia al Pacto por la Interculturalidad y la necesidad de su aplicación. ¿Tiene previsto el Gobierno una revisión y una actualización del mismo? Consejera de Cultura, vicepresidente, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, señor Guerra, el presidente ha hecho referencia muy a menudo, además, últimamente, al Pacto Local por la Interculturalidad. Es un documento que, en nuestra opinión, tiene un contenido muy bien engrasado, que se gestó con un amplísimo debate ciudadano, con la participación de más de 80 entidades ciudadanas y que se aprobó por este Pleno, como saben ustedes, el 21 de julio del 2014. Y no creemos que necesite una revisión y una actualización, sino su aplicación. Gracias. Gracias. Portavoz del CPM, tiene la palabra. Sí, el señor presidente nos refrescó la memoria, efectivamente, el día del rezo conjunto y, además, ayer mismo la UNED también hizo referencia a ella. Y nos recordó la existencia de un pacto que fue aprobado en junio de 2014, como ha dicho la consejera, y me alegró mucho oírlo. Me alegró mucho oírlo, porque entiendo que, a pesar del tiempo transcurrido,
este pacto no ha llegado a desarrollarse todavía plenamente y estamos en una ciudad que además pretende ser un ejemplo de práctica, pretende ser un ejemplo de discurso basado en su histórica diversidad cultural, en su histórica diversidad étnica, ¿verdad? Creo que el anterior Gobierno inició algún movimiento, un tímido movimiento para poner en valor el pacto, pero también hay que reconocer que en tiempos tan duros como la crisis del COVID y post-COVID, pues había otras prioridades en la gestión. Pero afortunadamente se han superado más o menos esos tiempos, estamos en una etapa diferente y aprovechando la propia invocación de nuestro presidente sería oportuno y creo que muy pedagógico, considerando los últimos acontecimientos, ¿verdad?, sacar del cajón del olvido el pacto por la interculturalidad y resaltando que debe ser un compromiso para la fraternidad de este pueblo. En fin, sea como fuere, entiendo que hay que ponerlo sobre la mesa, revisarlo convenientemente, difundirlo, actualizarlo, incluso llevarlo a los colegios y a los institutos, ¿no?, para que nuestros jóvenes, esos que están creando esta nueva sociedad melillense, una sociedad diversa, una sociedad genuina, lo conozcan y se impregnen de ese espíritu, que se impregnen de ese espíritu, de ese acuerdo. Tengo que recordar, como bien ha dicho la consejera, que el pacto de 2014 fue aprobado por el Partido Popular y por Coalición por Melilla. Pueden contar con Coalición por Melilla para revitalizar y para difundir ese espíritu. Las diputadas y los diputados de Coalición por Melilla nos ofrecemos, como lo hicimos en anterioridad, a trabajar y a colaborar en esa línea. Gracias. Gracias, señora vicepresidenta. Tiene la palabra. Sí, gracias, señor Guerra. Le agradezco el tono y le recuerdo que el Pacto Local por la Interculturalidad, como bien he dicho hace un momento, consideramos que no necesita una actualización ni una readaptación, que sí una aplicación, porque lo consideramos un documento muy compacto. Es un documento que está basado en los principios y los valores que deben de inspirar a las sociedades democráticas, normativas nacionales, autonómicas, supranacionales. En el propio prólogo hablamos del Tratado de la Unión Europea, de la Carta de Derechos Fundamentales, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Convención de la Organización de la UNESCO. Es un documento que se ha hecho con una visión universalista, democrática, abierta, que en solamente su exposición de motivos hablamos sobre la necesidad de identidad en un contexto intercultural, sobre el modelo de la gestión democrática de la diversidad cultural. Hablamos de la enseñanza y el aprendizaje de esos principios, de esos valores, sobre el diálogo entre religiones en un contexto intercultural muy importante y sobre el que me va a permitir también hacer ahora un paréntesis. Pero es que incluimos también la importancia de que en esa diversidad cultural y en ese tratado se tenga muy en cuenta la igualdad de género en el diálogo intercultural, la diversidad lingüística, la cohesión social. Incluso planteamos en su momento un seguimiento del Pacto Local por la Interculturalidad. Déjeme decirle, por ejemplo, que teniendo en cuenta pues, las vicisitudes, ¿verdad?, que estamos atravesando en los últimos meses y que a todos nos preocupan muchísimo, una de las sesiones celebradas en el Consejo Rector del Instituto de las Culturas a propósito de un indeseado incidente que ocurrió en nuestra ciudad, adoptamos una declaración. Todas las expresiones y manifestaciones religiosas forman parte del patrimonio común del conjunto de los melillenses, por lo que cualquier ofensa que se produjera a cualquier confesión es una ofensa al resto de las confesiones. Y añado el riesgo que nosotros, lo ha dicho públicamente el presidente, y la recomendación o la sugerencia que hacíamos de no participar en ningún tipo de manifestaciones públicas cuando hay Melilla fuera caja de resonancia de conflictos identitarios. Nosotros en el punto número 1 decíamos no se promocionarán prácticas y manifestaciones culturales contrarias a los derechos humanos ni a los principios democráticos de convivencia, no ser caja de resonancia en otros conflictos, porque hay una cosa que nos preocupa más, que es el equilibrio de la convivencia, del entendimiento y del